Bienvenidos y bienvenidas a un episodio del Papercast de Road to Performance. Primero de todo, deciros que estamos muy contentos de lanzar nuestra primera entrevista en formato Papercast, una entrevista que hemos realizado con Juan Mañáñez. Él es investigador en el Centro de Rendimiento Deportivo de la Pablo de Olavide, además de preparador físico en los equipos de cantera de Betis COSUR, y nos habla de una publicación que hicieron a final del año pasado, 2019, sobre los cambios musculares y los cambios en diferentes pruebas del rendimiento que se han producido a través de un entrenamiento combinado de pliometría y alta velocidad en jugadores de élite de baloncesto. Esperemos que este tipo de formato sea un formato atractivo para todos nuestros oyentes. La verdad que estamos muy emocionados de poder lanzarlo ya, y que lo disfrutéis tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Hola Juanma, bienvenido a nuestro primer Papercast. Un placer para nosotros tenerte aquí charlando hoy sobre esta publicación que habéis hecho. Para quien nos escuche, Juanma, ¿quién eres? ¿Qué nos puedes contar de ti? Antes de nada, agradeceros la invitación y bueno, también felicitaros a vosotros en primer lugar por este interés, ¿no?, que tenéis en dar a conocer aspectos científicos del entrenamiento y demás, ¿no? Yo me presento. Terminé la licenciatura en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Soy preparador físico del ahora COSUR Real Betis, ¿vale? Desde el 2014 estoy en las categorías de formación, coordinando toda la preparación y al final llevándola a cabo yo también. Principalmente con los equipos infantil, cadete, junior, y eso por un lado, y aparte investigador y participante en muchos estudios que se han realizado en el Centro de Investigación en Rendimiento Físico y Deportivo de la Pablo Olavide, bajo la dirección de González Vadillo. Básicamente, bueno, ahora también estoy de profesor en la universidad, así que uniendo un poco todas las patas de la mesa, ¿no? Exacto, ¿no? Este círculo que acaba de completarse, ¿no?, entre docencia, mundo del rendimiento, investigación, que se va complementando entre uno y otro de los ámbitos. Muy bien. Bueno, ya nos estabas comentando que trabajas en el Centro de Investigación de la Pablo Olavide, sin duda uno de los centros de referencia en algunos aspectos del entrenamiento. Por tanto, para nosotros es un placer poder contar contigo. La entrevista que haremos hoy sobre las preguntas que hablamos de poder hacerte, sobre una publicación en concreto que habéis hecho sobre el entrenamiento en jugadores de élite de baloncesto, donde hacíais una combinación. Bueno, me remito al título y ahora hablaremos sobre esto, pero vale. ¿Qué impacto, ¿no?, tenía este entrenamiento combinado entre el entrenamiento de alta velocidad, ¿no?, con resistencia, y el trabajo de pliometría en los cambios de la fuerza, el salto y el rendimiento en el sprint, ¿no? Mi primera pregunta que te lanzo, Juanma, ¿qué os llevó a investigar sobre este tema? ¿Cómo surgió la pregunta de investigación para este estudio? Con esta pregunta, a ver, la cuestión es que yo no he organizado, ¿no? No he organizado esta investigación y la he aplicado, sino que la experiencia, ¿no?, que he tenido, la formación que hemos tenido en este tipo de entrenamientos, ¿no?, que yo he aplicado desde el primer día que estuve en el club. Pues bueno, una de las partes importantes del proceso es analizar los resultados, ¿no? A raíz de ahí, a raíz de ese análisis, es de donde me surgen las preguntas, me surgen las dudas, me surgen cosas que buscar, que investigar y que analizar. Por tanto, el objetivo, la investigación surge de una aplicación práctica directamente, no al contrario. Mi interés principal es buscar el rendimiento, ¿no?, mejorar el rendimiento de esos jugadores, y a raíz de mi formación, bueno, a partir de ahí, pues vemos con los datos y vemos qué podemos hacer con ellos, ¿no? En la introducción de la publicación esta que habéis publicado recientemente, comentáis que bajo vuestro conocimiento no hay muchas publicaciones que estudien esta combinación, ¿no?, del entrenamiento de la pliometría y de la alta velocidad en estos momentos madurativos. ¿Realmente hay tan poca investigación sobre esto? ¿Necesitamos
¿Necesitamos todavía muchos estudios que nos hablen de la aplicación de estos métodos en esta población? Sí que hay estudios que comparan, ¿no?, los distintos procesos madurativos entre este tipo de entrenamientos, pero hay, sobre todo en otras modalidades deportivas. Lo que no habíamos encontrado era en baloncesto, en jugadores de élite. Lo que sí hemos ido viendo es que hay las publicaciones que hay son un poco dispares en cuanto a la metodología, entonces, bueno, queríamos ver qué pasaba cuando aplicamos nuestro tipo de entrenamiento en estos tres, ¿no?, grupos de edades. O sea que la población estudiada, como comentabas antes, son estos 3 grupos de edades de infantil, cadete y junior, ¿no? Efectivamente. Yo al ser coordinador de la cantera soy responsable de la preparación física de estos 3 equipos principalmente, alguno más, algún segundo equipo, pero sí que con ellos son los principales, ¿no? Entonces, claro, todos los datos que tenemos, todos los datos que dispongo y que he ido recogiendo durante todas estas temporadas, principalmente son de estos equipos, con los que ya te digo, ¿no?, el objetivo principal era buscar cómo mejorar el rendimiento aplicando la formación que yo había ya tenido y que desarrollamos un poco también, ¿no?, en el centro de investigación. Vale. Si nos adentramos en la parte metodológica de esta propuesta de investigación que habéis hecho para llegar a las conclusiones que habéis llegado, cuéntanos un poco cómo fueron las valoraciones de los deportistas, cuál es la intervención que se propuso, etcétera. En esta línea, ¿no?, que te estoy comentando de que esta es mi 6ª temporada, ¿no?, en el club. Yo desde que entré tuve claro, al estar participando también en el centro de investigación, pues tenía la posibilidad y creo que la responsabilidad con los jugadores de poder evaluar su rendimiento y poder analizarlo y a raíz de eso, hacer las modificaciones, adaptaciones, análisis correspondientes y demás. Entonces, cada temporada para todos los equipos realizamos evaluaciones cada 6-8 semanas. Esto es dentro de las posibilidades también de competición. Normalmente con un equipo infantil que tiene las competiciones un poco más tarde, muchas temporadas he podido hacer hasta 4 evaluaciones al año, pero lo normal es que hagamos 3, ¿vale? Entonces, estas evaluaciones con lo que pretendemos es comprobar los efectos del entrenamiento, ver si hay algún parón en algún jugador, en las mejoras y demás, analizar el porqué y a partir de ahí seguir individualizando, ¿no? Para esta publicación en concreto valoramos es el test inicial de temporada, ¿vale? Entonces el primer ciclo de entrenamiento son unas 6 semanas, son 6 semanas de entrenamiento con 2 sesiones por semana. Entonces hicimos el pre y el post. En relación a la intervención, que también entiendo que la intervención, por todo lo que comentas, es parte de tu trabajo como preparador físico de esos grupos, pero igualmente habéis parametrizado un poco, ¿no?, y tratado de establecer un protocolo más cerrado, ¿no?, en cuanto a las series, repeticiones y el porcentaje de intensidad con la que trabajabais de alta velocidad. ¿Nos podrías comentar algo de esto? Sí, como te estaba comentando, la idea era aplicar, ¿no?, un tipo de entrenamiento de fuerza y de pliometría, ¿no?, con el que yo he estado familiarizado y el que he estado formándome, que se caracteriza principalmente por un bajo volumen de repeticiones y series, unas intensidades medias bajas, ¿vale?, con una intencionalidad de desplazar la carga a la máxima velocidad posible. Que no tiene por qué ser realmente una máxima velocidad. No es lo mismo que tú tengas una carga muy alta, vas con tu máxima intencionalidad, pero la velocidad absoluta es lenta. No por eso no hay una máxima intencionalidad, ¿no? Es la combinación de este entrenamiento de fuerza con bajo volumen y intensidades medias bajas unidos al entrenamiento pliométrico también de un bajo volumen, pues es lo que nos da un poquito el resultado que mostramos, ¿no? La idea es, entre otras cosas, el entrenamiento de fuerza en estos deportes de equipo y demás. Uno de los objetivos
es que no produzca una fatiga excesiva que impida a los propios deportistas realizar el deporte, que al final lo que queremos es que jueguen a baloncesto. Le estamos ayudando, facilitando, mejorando el rendimiento, pero el objetivo es que jueguen a baloncesto. Entonces, con este tipo de características del entrenamiento, hemos comprobado que es beneficioso para esta población. Bueno, con más poblaciones, pero este estudio concreto es con este tipo de población y a la vez maximizamos la eficiencia o eficacia del entrenamiento, ya que el volumen es pequeño, reducimos también el posible índice lesivo, ya que reducimos la carga total, reducimos el volumen, el tiempo de exposición. Entonces todo eso ayuda a que el entrenamiento propio del deporte sea mayor, ¿no? Perfecto, Juanma. ¿Y qué test habéis utilizado para saber qué cambios se produjeron a nivel pues, de la fuerza o del rendimiento en el salto y el sprint? ¿Cuáles fueron los test elegidos? Vale, en cuanto a la elección de los test, digamos que nos centramos principalmente en parámetros de fiabilidad y validez. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, en cuanto a la validez, lo que queríamos era aquellos test que se relacionaran mejor con los factores determinantes del rendimiento en esta modalidad deportiva. Para nosotros creo que el salto vertical, la carrera, ¿no? La carrera en distancias cortas, el sprint, la fuerza en los miembros inferiores, ¿no? Entonces, dentro de todos esos test, ¿no? que tienen relación, pues buscábamos los que tuvieran una mayor fiabilidad y que fueran los más simples, ¿no? Uno de los objetivos en la evaluación es hacer el menor número de pruebas que te den la mayor información y que sean los más simples, ¿no? Para tampoco abusar de los jugadores, que una vez que van a las pruebas, bueno, si te pones allí a hacerles 15 test, pues bueno, ya no sabes si es que están fatigados, están cansados, están desconectados. Entonces, la idea para hacer estos test son un test de velocidad en 10-20 metros, que dentro del deportes colectivos como el baloncesto es una distancia que más que suficiente, ¿vale? El salto vertical, el CMJ, ¿por qué el CMJ? Bueno, hicimos también esto también se nos ocurrió hace ya unos años. Hicimos un test con jugadores de fútbol, de baloncesto, de varias edades también, cadete, junior, senior, y lo que hicimos fue comparar el CMJ, el Abalacós y el salto unipodal y con las dos piernas con carrera previa. Entonces, lo que queríamos ver es una pregunta, ¿no? Que quizás se nos ha pasado por la cabeza alguna vez. ¿Por qué? O por lo menos a mí los jugadores me lo preguntan. Oye, ¿por qué no hago el salto corriendo? ¿Por qué no vengo y pego un salto? Y bueno, el objetivo no es ver eso, ¿no? Es ver tu rendimiento. Entonces, en cuanto a fiabilidad y relación con las variables de rendimiento, como la fuerza en las piernas o la velocidad en el sprint, el CMJ era la que más relación tenía. Por tanto, usamos ese test. Y en cuanto a la fuerza en las piernas, lo que hacemos es un test incremental en el ejercicio de sentadillas, valorando la velocidad media propulsiva con el dispositivo de un encoder lineal, ¿vale? Entonces, lo que hacemos, ¿qué nos permite esto? Pues no tener que llegar a intensidades demasiado altas, como los clásicos test de RM o de XRM. Lo que hacemos es parar en torno a la intensidad de 1 metro por segundo, que se corresponde con el 60% de la RM, y como se puede ver en la tabla que describe el entrenamiento, esta intensidad es la máxima que aparece en el entrenamiento. Por tanto, no necesito medir más aparte de que ya es una intensidad importante, ¿vale? Entonces, esos son los test principales que usamos.
Vale. Y ahora ya estás remitiendo también que evidentemente los resultados se muestran en la publicación que habéis hecho y la gente lo podrá mirar, pero yo te pregunto, desde la experiencia de haber realizado esta investigación a través de un método riguroso y muy estandarizado, ¿qué aplicación práctica consideras que tienen estos resultados a la hora del trabajo en el día a día? ¿Cómo podemos después coger toda esta información que vosotros habéis generado y este conocimiento y otras personas puedan aplicarlo? Sí. Vale, la idea, bueno, como ya te he dicho al principio, esto no surge de una investigación, ¿no? De algo que tú quieras, de un proceso de investigación, de un estudio, algo, y tú lo aplicas, sino así al revés. Del aspecto profesional, aplicando el tipo de entrenamiento con el objetivo siempre de mejorar el rendimiento de los jugadores. A partir de ahí hemos analizado, ¿no? los resultados. Entonces ya es bastante práctico. O sea, no ha sido algo de laboratorio que hemos llevado, sino directamente en la aplicación práctica. Por tanto, para entrenadores y preparadores físicos que quieran utilizar esta información para su entrenamiento, yo creo que les puede ser bastante útil. De hecho, uno de nuestros objetivos que podía ser, no sé, podríamos haber dicho, bueno, a nosotros no funciona, pues no nos lo quedamos, ¿no? Pero creo que hay que publicar, hay que compartir. Entonces, bueno, yo creo que la aplicación directa, ¿no? Y práctica del programa que nosotros proponemos es bastante útil. Y por preguntarte ya en la última parte de esta entrevista contigo, Juanma, a nivel de limitaciones a lo largo de la recogida de datos, del análisis y demás, ¿podrías contarnos algo que hayáis tenido como una limitación del estudio? Bueno, realmente limitaciones como tal, si nos ponemos las gafas, ¿no? de laboratorio, habría que tener en cuenta quizás el número de jugadores, pero claro, ¿cuántos equipos o cuántos jugadores tienes tú de un nivel, ¿no? de esta categoría, ¿no? en cada una de esas edades? Pues bueno, podríamos decir que son pocos, pero es que es complicado encontrar más jugadores, ¿no? Además, quizás un grupo control te podría dar una diferencia, pero también me remito a lo mismo, ¿no? Un poco complicado encontrar jugadores de este tipo, o que no hagan este tipo de entrenamiento, o que hagan otro tipo de entrenamiento, que se sometan a las mismas evaluaciones para poder comparar y demás. Entonces, por ahí podría estar la limitación, ¿no? Y luego, yo creo, debido a la experiencia que tenemos en el centro de investigación, que controlamos todas las repeticiones de todos los estudios y demás, ese control en el entrenamiento el día a día, ¿no? Que eso es imposible. Primero porque en el club no disponemos de este instrumental, y aparte necesitaríamos mucho más tiempo e incluso personal, ¿no? Tienes que estar pendiente de un jugador que está ejecutando en ese momento, y mientras tanto los demás no puedes dejarlos de lado. Y eso podrían ser un poco limitaciones, pero digamos que poniéndonos, ¿no? en la vida real, en la situación práctica, bueno, es bastante comprensible, ¿eh? Sí, ¿no? Esto que comentas que es la realidad del día a día, ¿no? De los clubs, claro. Donde pues bueno, pues a veces pasan cosas evidentemente que se van de tu control. También pasa la investigación cuando se trata de llevar a la práctica, ¿no? A la aplicación más práctica posible. Así que sí, y seguramente esta limitación que comentas, claro, encontrar una población similar es tremendamente complicado, ¿no? Y si pusiéramos cuánto representa esta población sobre el universo, digamos, de toda España, quizás es un porcentaje importante. Entonces sí, claro. Yo, una última pregunta, Juanma, ya sí, más a un nivel personal. Con todo este background que tú vas teniendo y vas acumulando, ¿no? Del mundo académico aplicado, como tú bien estás comentando y reiterando mucho durante la entrevista, al ámbito del rendimiento deportivo, ¿qué estás aprendiendo y qué cosas crees que puedes compartir con los demás a través de este proceso? Ya no solo de recopilación de datos, del análisis que evidentemente que habéis hecho, y también incluso la redacción y publicación, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué has aprendido tú de cómo aplicar todos los métodos de la investigación en la práctica deportiva que nos pueda servir a los que te estamos escuchando?
Bueno, ante todo, pues que hay que tener bastante paciencia y ser muy, muy metódico en las cosas que puede serlo, ¿no? Si tú estás a la hora del trato de los, de los datos, a la hora de hacer las evaluaciones o los tests, hay que ser lo más metódico posible, lo más concreto, para que todo lo que sea externo, ¿no? se nos escape un poco menos. En cuanto a la parte de redacción del artículo y demás, también para mí ha sido fundamental y sigue siendo, y siempre lo ha sido, el rodearte de buenos compañeros que tengan las mismas inquietudes. Un poco el lobo solitario no creo que vaya a ningún lado, ni el que se asocia con, no sé, 20 investigadores más, pero apenas se profundiza, ¿no? en la investigación como tal, tampoco creo que sea lo más adecuado, ¿no? Porque nos metemos un poco en el mundo del republicano, como decimos por aquí, que es de publicar, republicar, y al final desaparece un poco la calidad que creo que es la que debe primar. Y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de comentar que a raíz de esta publicación se puso en contacto con nosotros Ol Vermeil, que fue el preparador físico de los Bulls en los 80 y los 90. Y bueno, hablándonos un poco de que él había focalizado también un entrenamiento de fuerza en miembros inferiores, similar, con otras cargas obviamente, debido también a la época y los tipos de jugadores, pero que el objetivo de fortalecer y reducir el volumen, sobre todo de la parte de pliometría y demás, lo habían llevado a cabo, ¿no? Entonces esto es otra de las cosas que te llevas, ¿no? Tú haces una publicación ahí con tu buena intención de exponer, ¿no? Lo que tienes, y te puedes encontrar contactos, gente que habla contigo, en fin. Yo creo que siempre es provechoso y enriquecedor. Sin duda, sin duda. Y además tú que tienes la suerte de estar en el Centro de Investigación de la Pablo la Vida y de compartir con un equipo que es tremendamente conocido y reconocido en toda la labor que hacen de la investigación del entrenamiento de fuerza y todo lo que han compartido y han enriquecido y han facilitado también en la mejora, ¿no? de todo este conocimiento. Pues Juanma, nada, hasta aquí. La verdad que ha sido súper interesante poder charlar de una manera mucho más cercana y precisa sobre cómo se lleva a cabo esta aplicación práctica, ¿no? O se traslada las inquietudes del mundo profesional, ¿no? Con aquellas herramientas que nos da el mundo académico y cómo acabamos de vincularlo del todo, ¿no? Así que muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por tu tiempo y tu predisposición y estamos en contacto. Un abrazo. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.